Me quería dedicar a la radio, para mí la radio era fundamental, yo quería hacer radio y además, luego hablaremos si queréis de eso, pero para mí la televisión era un asunto, no voy a decir menor, es que no prestaba ninguna atención a la televisión, para mí estaba obsesionado con la radio, quería trabajar en la radio y para mí la radio lo era todo. Claro, cuando llego a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y me encuentro con un proyecto maravilloso que se llamaba Radio Universidad y que permitía una beca de colaboración de hasta 2 años y encima haciendo aquello que era lo que más me podía gustar del mundo, pues por supuesto me presenté a las pruebas, me aceptaron porque si no lo hubieran hecho, en fin, habría sido capaz de cualquier cosa para que me hubieran admitido, y me pasé los 2 años íntegros del segundo ciclo de comunicación audiovisual metido literalmente en Radio Ursal, que además está aquí abajo, porque ahora he cambiado de sitio, pero con lo cual los primeros recuerdos de radio, la primera vez que yo me puse delante de un micrófono, las primeras experiencias de salir corriendo a cubrir una rueda de prensa, esos primeros momentos en los que al principio te daba mucha vergüenza, cuando llegabas con el micro y decías, madre mía, si he llegado tarde, ¿cómo voy a interrumpir este acto? Pues al principio te daba mucha vergüenza, luego menos, y luego había un momento en el que ya no te da ninguna, y es donde uno está preparado, entre comillas, para el mundo profesional, donde eso te va a ocurrir muchas veces, ¿no? Y todo eso lo viví aquí en Radio Universidad, con lo cual pues mis recuerdos son maravillosos. Llevo un rato aquí dando un paseo por la facultad y todos son reencuentros con lugares o con rincones donde yo he pasado muchas horas. Por ejemplo este, en el que estamos ahora, pues aquí, aunque el montaje y la edición de vídeo y la realización no era en aquel momento lo mío, pero evidentemente también tuve asignaturas aquí. Que trabajen mucho. La gran diferencia no la marca, salvo excepciones muy honrosas, la genialidad que uno pueda creer que trae de serie, que puede que la tengas, no es discutible, o sea, no soy yo quien lo voy a discutir, pero lo que a lo largo de mis años trabajando en radio, en tele y viendo muchas cosas diferentes, lo que marca la diferencia es el esfuerzo. Es tener una idea clara, tener un proyecto, por supuesto trabajar en equipo, porque esta es una profesión en la que las individualidades, repito, salvo honrosísimas excepciones, si no sabes trabajar en equipo, no puedes trabajar en equipo, no puedes trabajar. El esfuerzo es lo que marca la diferencia. Tener un proyecto, tenerlo claro, apostar por él y dedicarle mucho esfuerzo. Hay algo que no es muy intuitivo en los medios, que la gente no... Y así tiene que ser. Cuando un programa sale muy bien, cuando todo es redondo, cuando todo el mundo hace lo que tiene que hacer, cuando el realizador no se equivoca, el iluminador no se equivoca, el técnico de sonido no se equivoca, cuando las piezas entran en su sitio, cuando las preguntas están bien formuladas, cuando todo va bien y rodado, el espectador tiene la sensación en casa de que es muy fácil. Sociología. De hecho, como sabéis, comunicación audiovisual aquí en la Facultad de Ciencias Sociales era un segundo ciclo, con lo cual todos teníamos que llegar habiendo estudiado algo previamente, y es una de las cosas que además fue casualidad, yo no elegí ese itinerario, el itinerario me eligió a mí, ¿no? Yo quería estudiar en la Universidad Pública de Salamanca comunicación audiovisual para hacer radio, pues no me quedaba más remedio que estudiar un primer ciclo y luego el segundo ciclo de comunicación. En la Facultad de Ciencias Sociales, pues lo más natural era estudiar Sociología, que es lo que hice, una carrera a la que me acerqué con más dudas que certezas, no sabía mucho de qué iba aquello de la Sociología, que, ¿no? Es unos asuntos, unas lecturas, unos autores, unos temas y unas investigaciones que me fueron también atrapando poco a poco, y que con el paso de los años, pues resulta que uno se da cuenta que tuve una suerte enorme, porque la diferencia entre otros compañeros que tenían otras enormes ventajas con respecto a los que veníamos de este tránsito. La ventaja es que nosotros, por lo menos, habíamos leído autores que te podían dotar de contenido a la hora de enfocar algunos temas, algunas entrevistas, ¿no? En ciencia política, en economía, en estructura de medios, por ejemplo. Es un asunto en el que yo noto muchísimas carencias. Bueno, ya no de la gente, que la gente en el fondo, pues bueno, pues no es un tema nada sencillo de estudiar, qué medio está asociado, participado por qué empresa, es farragoso, pero los profesionales de esto tenemos que saberlo. Tenemos que saber que cuando estás leyendo un periódico pertenece a un conglomerado de empresas y que tienen, por tanto, unos intereses de algún tipo, y esto marca la diferencia a la hora de enfocar una noticia, una información. Entonces, eso es algo que a mí no me gustaba nada estudiar. Nada, o sea, no soy sincero, nada, me parecía horrible.
y que con el paso de los años le das el valor que tiene, que es muchísimo, ¿no? O algunos autores, yo me acuerdo que estudiábamos mucha filosofía, porque, ¿no?, en sociología pues estudian a muchos sociólogos, a mucha ciencia política y mucha filosofía, y pues a veces era duro, ¿no? Este día en el que de repente estaba a punto de acabar la clase y quedaban 5 minutos y la profesora Sauquillo se levanta y dice: vamos a empezar con Habermas. Y Iñaki, que era muy gracioso, dijo: ya sabía yo que tenía que Habermas. Pero al final, con el tiempo, ostras, de repente acabas uniendo las flechas, uniendo los puntos y dándote cuenta de que no solamente está bien tener continente, saber lo que es un reportaje, lo que es una noticia, lo que es en qué se diferencia una noticia reportajeada de un estilo periodístico directo, que es una pieza para un telediario, que se diferencia de una tertulia, la diferencia entre un coloquio y una tertulia. Todo esto está muy bien, que es el continente, pero sé que dotarlo de contenido. Y la gran dificultad que tenemos los que nos enfrentamos a programas en directo es que a veces te toca hablar de aquello para lo que no estás preparado, porque tú cuando sales de casa no sabes que te va a pillar un atentado en París, o un atentado en Niza, o un golpe de Estado en Turquía. ¿Tú qué sabes de Turquía? Pues lo que puede saber una persona normal de Turquía. No sé, no eres turquiólogo. Y cuanta más capacidad tengas para entender cosas para las que en principio no estás preparado, mejor. Y ahí hay carreras, y una de ellas es sociología, que te dan una visión general, una visión amplia de muchas cosas, ¿no? Decía un jefe y amigo mío, y es verdad, que los periodistas, pero yo lo hago extensivo a los que hemos tenido otro itinerario, tenemos la sabiduría de un océano con la profundidad de un charco. Bueno, pues eso, por lo menos la profundidad de un charco. Saber quién es Adolfo Suárez, vaya. Muchos. Primero en radio, porque yo, como te decía antes, para mí la radio es el medio al que yo me quería dedicar. Entonces, pues te puedes imaginar todos los referentes que tenía en radio en aquel momento, que eran todos los que pitaban, pues desde Iñaki Gabilondo, que era la voz que sonaba todas las mañanas en mi casa desde que yo era niño, a pues, Luis del Olmo, más tarde. Yo he crecido escuchando, bueno, por supuesto, en Radio Deportiva con José María García, las primeras disputas. Yo estaba en la facultad cuando apareció un joven José Ramón de la Morena que le disputaba el liderazgo de las noches deportivas a José María García, que yo parecía una locura, porque José María García era el líder indiscutible y aquel chavalín que aparecía que tenía una manera diferente de contar las cosas, que era José Ramón de la Morena, nos parecía que, en fin, que no le podía disputar el liderazgo a José María García. Yo estaba en la facultad, recuerdo noches con compañeros escuchando la radio, aquel joven José Ramón de la Morena, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que yo entré en Radio Nacional de España, con una visita de esta casa, de la Facultad de Comunicación, y yo entonces ya estaba haciendo pinitos aquí en Radio Universidad, ¿no? Claro, la comparación de medios era, nosotros estábamos en una cosa pequeñita y hay aquella pecera enorme de Radio Nacional, el estudio 101 de la Casa de la Radio, donde luego yo he pasado muchos años, y entonces yo me acuerdo verlo desde fuera a Julio César Iglesias y decir: yo quiero trabajar ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero hacer lo que este señor hace. Y además me acuerdo que él salió en un boletín informativo y yo me acerqué a él y dije: oye, Julio César, yo soy zamorano como tú. Bueno, pues buscar puntos de conexión. Y yo quiero trabajar aquí y tal. Y le dije: yo voy a trabajar contigo. Yo voy a trabajar contigo. Yo quiero trabajar en Radio Nacional y yo voy a trabajar contigo. Y un par de años más tarde estaba trabajando con él, en el equipo de informativos, en mi caso de madrugada, los que escribíamos las noticias para que luego cuando llegaba Julio César, pues las luciera, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y luego ha sido uno de mis maestros y mis referentes en la radio, ¿no? Pero he tenido la suerte de conocer a muchos otros que han sido maestros, ¿no? Pues el propio Luis del Olmo, que yo me parecía tan lejano cuando yo lo escuchaba hace años, y pues he tenido la suerte de conocerle, es más, de hablar con él, de recibir muchos consejos de él, de escuchar que él me ha dicho en alguna ocasión: oye, pues te veo ahora muchas veces cuando hacía La Noche en 24 y oye, me gusta cómo lo haces. Y eso en radio. Y luego en tele, pues tú imagínate el shock que te produce estar durante toda la vida comiendo a la hora del telediario con referentes del telediario. No te voy a dar nombres, pero te puedo dar todos los nombres que te estás imaginando en este momento, pues desde Ana Blanco a todos los demás. Si menciono más, me voy a dejar alguno y no quiero, ¿no?
y de pronto de un día para otro pues se convierten en tus compañeros, ¿no? Y gente con la que trabajas a diario y de la que por supuesto pues aprendes todos los días porque son auténticas máquinas de la que uno no puede dejar nunca de aprender. O sea que yo he tenido mucha suerte, he conocido a mucha gente que son referentes. Jo, por inesperado, esto fue un shock, porque además, no sabes que este es un premio que tiene especial valor porque tú no te puedes presentar. Como no te puedes presentar, tampoco puedes saber que te lo, en fin, que puedes estar en una terna o en un, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada, nada de que alguien se había fijado en mí y que me había presentado a ese premio, y mucho menos que la junta directiva lo fuera a votar y finalmente fuera a salir. De hecho, yo, cuando me llamaron para decirme que me habían dado el premio, me había cogido unos días, estaba de vacaciones, estaba fuera de España. O sea, que yo fui como un premio Larra a mí. ¿Y yo qué he hecho, no? Lo que en aquel momento decían, y creo que es lo que me ha acompañado siempre, es que estaba haciendo muchas cosas a la vez. Estaba en aquel momento en Radio Nacional colaborando en 5 o 6 programas al mismo tiempo, porque me apasiona, me encanta, entonces me metía en todos los fregados, como me meto ahora en todos los fregados, claro, piso todos los charcos y así me va, ¿no? Que a veces te empapas, pero bueno, pues ese premio que de repente ves en un epígrafe que eres el periodista menor de 30 años más destacado, dices, anda ya, anda que no hay periodistas menores de 30 años que hacen cosas tremendas, ¿no? ¿Qué tiene que tener un programa? Añades, para que tenga gancho. Claro, es que ahí está justo el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que queremos? ¿Que un programa tenga gancho o que un programa sea útil a la sociedad? ¿Qué queremos? ¿Que un programa tenga audiencia o que un programa cumpla con los requisitos de obligación de servicio público que, por ejemplo, hay en Radio Televisión Española o en las radiotelevisiones públicas autonómicas? Démosle la vuelta al argumento. Todos los programas con mucho éxito de audiencia son buenos en calidad. Los mejores programas son los más vistos. Cada uno tendrá su opinión y yo no soy quien para decir pues sí o pues no. En función de lo que persigas, pues tienes que hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Entonces, lo más importante cuando uno empieza cualquier proyecto es que tú, al menos, tú tengas claro cuáles son los objetivos y no te confundas por el camino. ¿A qué estás jugando? ¿Estás jugando a obtener audiencia o estás jugando a tener otro tipo a cumplir con otro tipo de requisitos, otro tipo de hitos? Pues depende de lo que estés jugando, ¿no? Hay veces, y yo sostengo que se puede, pero es la cuadratura del círculo, es lo más complicado de todo, en que uno puede hacer un programa bien hecho, un programa útil, un programa que cumpla con los requisitos de servicio público y además que sea atractivo, y por tanto pueda competir también por buenos datos de audiencia. Pues también le dedico muchas horas a pensar en eso, porque claro, cuando uno ve las encuestas y ve que las dos profesiones que aparecen peor valoradas por los ciudadanos son políticos y periodistas, uno se hace muchas reflexiones, ¿no? Te preguntas por qué. Lo primero que creo que tenemos que ser honestos todos es que ni todos los políticos son iguales, ni todos los periodistas somos iguales, ¿no? Eso, así como, yo sé que es obvio, pero mejor lo decimos así de entrada, ¿no? Yo creo que no todos somos iguales, que no todos hacemos las mismas cosas, al menos, ¿no? Y yo creo que aquí hay un trabajo individual. Uno puede equivocarse o puede acertar, pero no es lo mismo equivocarte o acertar desde la honestidad. Yo siempre que hago una entrevista intento sacar el mejor resultado del personaje al que entrevisto. El mejor resultado es intentar que lo que me diga al día siguiente sea el titular a 5 columnas de todos los periódicos, que me cuente a mí algo que no le ha contado a nadie, ¿no? Que se explique mejor en la entrevista en la que yo le estoy haciendo de lo que se ha explicado en ningún otro sitio. Y eso requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha honestidad. Porque críticas vas a tener siempre. Hagas lo que hagas. No puedes intentar agradar a todo el mundo porque no lo vas a hacer. Más vale que vengas de casa de grado. No lo vas a hacer. Nunca vas a conseguir agradar a todo el mundo. Lo único que te salva del error es que trabajes con honestidad. Porque si te equivocas desde la honestidad no pasa nada. Te has equivocado, no has tenido mala intención. No has querido perjudicar o beneficiar a nadie. Solo te has equivocado. Y es perfectamente humano. Es decir, todos somos. También hace falta mucha humildad, para reconocer que un día pues, te has equivocado. O un día, o un proyecto. Has hecho un proyecto, has pensado en un programa y ese programa no funciona y no pasa nada. Tú tienes que tener la humildad suficiente como para decir, vaya, esto no funciona. Pero si lo haces desde la humildad, a ti te salva.
como profesional. Y otra cosa es lo que se traslada a la gente. Ya puedes hacer tú cosas con la mejor intención del mundo, luego va a tener una interpretación por parte del espectador. Y no siempre controlas toda la cadena de comunicación, ¿no? A veces se produce ruido por el medio y a veces el mensaje llega distorsionado, o el que lo decodifica en su casa pues interpreta algo que tú no has querido decir de origen, ¿no? Y tienes que tener claro que esto es como una novela cuando la escribes, que cuando la publicas ya no te pertenece. Pues esto pasa todos los días con un programa de televisión o de radio, que en el momento en el que hay un espectador que lo ve y forma parte además del sistema, un programa de televisión o un programa de radio, se ve y se escucha, y hay gente, por tanto, que participa de él, y con las redes sociales ni te cuento. Hay una cadena bidireccional. Entonces, evidentemente, ya puedes hacer todas las cosas con muy buena intención, que si te equivocas puede no ser interpretado así. Creo que durante demasiado tiempo, y esto no lo tenemos que hacer mirar los periodistas, durante demasiado tiempo no hemos respondido a las necesidades de la gente. Creo que durante demasiado tiempo nos hemos acercado demasiado y para mal al poder. Esto da para una tesis doctoral y ya te lo diría con más calma, pero creo que nos hemos acercado demasiado al poder, y entrevistar a políticos no significa que tengas que ser colega de ellos, o que te vean como colega de ellos, etcétera, ¿no? Esto da para una... Pero también creo, por el otro lado, que bueno, la dictadura de lo políticamente correcto, los titulares en 140 caracteres, el pensamiento simple, la falta, la enorme carencia de pensamiento complejo, de subordinadas, de tiempo para reflexionar, hace que todos los mensajes se simplifiquen mucho y dividamos el mundo en buenos y malos, en sí o no, en arriba o abajo, etcétera. Que me preguntéis mucho. A ver, yo tengo una historia que contar, ¿no? Que el título ya creo que parece clara, ¿no? Pues de mi historia, ¿no? De Radio Universidad, ahora Radio USAL, a los desayunos de Televisión Española. Bueno, pues me han pasado cosas con un montón de anécdotas y de ellas he aprendido o no, y las puedo contar y nos podemos reír juntos. O no, a lo mejor no nos reímos nada, no sé. Pero eso no es más que una excusa para ponerme delante de vosotras, y que me hagáis preguntas. Cuantas más preguntas hagáis, pues a más preguntas responderé. Y lo hago primero con todo el cariño del mundo, porque estoy en mi facultad. O sea, para mí es un shock estar aquí, porque no había vuelto, por cierto, desde hace un montón de años. Como me fui corriendo a unas prácticas a Madrid y ya me metí en esta vorágine, pues no había vuelto. Y pues me hace mucha ilusión estar aquí, entonces yo me pongo en el papel vuestro, que aunque cuando miro el calendario veo que han pasado un montón de años, en realidad yo pienso, si yo me fui de aquí hace 3 días, ¿no? ¿Y qué me hubiera gustado a mí que me hubieran contado? Pues cosas del trabajo del día a día, y además con sinceridad. Oye, no me cuentes historia, no me vendas milongas, y dime qué me voy a encontrar. Dime qué me voy a encontrar de verdad, ¿no? Pues bueno, voy a intentar responder a vuestras preguntas. Entonces, cuanto más me interrumpáis y cuanto menos me dejéis llegar al final de las 40 diapositivas que traigo, pues mejor. Pero ya veis que tengo capacidad para llenar 2 horas con 4 diapositivas o con 40, que no hay problema. Y yo os puedo contar muchas cosas, pero lo mejor es que os cuente lo que os interesa. O sea que estoy abierto a toda clase de preguntas. A ver, hay una cosa que no es divertida, dice, pues vea, birria de anécdota, pero que por repetida, y porque creo que es un aprendizaje, y porque además no creo que sea muy intuitivo para vosotros, pues os la voy a contar. Una cosa que a mí me preocupa bastante, ¿no? Yo, como sabéis, durante muchos años, durante 3 años, he estado haciendo La Noche en 24. La Noche en 24, el canal 24 horas, pues bueno, pues un formato de tertulia política, donde todas las noches pues viene un político a responder preguntas, ¿no? Y a mí hay una cosa que la primera vez que la escuché me daba vueltas la cabeza. Digo, pero esto no puede ser verdad, lo que me está diciendo este tío o esta tía. Ahora en los desayunos, los invitados cuando vienen ya me pillan con el programa empezado. Entonces no me da tiempo a hablar con ellos antes, hablo con ellos después, ¿no? Porque ya me pillan con el programa empezado. Pero entonces era al revés. Cuando llegaban los invitados de La Noche en 24, pues charlábamos un rato antes de 5 minutos antes del programa, tomábamos un café y hablábamos un poco, ¿no? Y era demasiado habitual, porque no me pasaba con gente de un partido o de otro, sino con gente de todos los partidos, una reflexión que a mí me dejaba muerto, que era, bueno, vengo a esta entrevista, a ver, a ver qué me vas a preguntar, porque a ver si no se me escapa nada, a ver si no cuento nada. Es decir, traduzcamos, vengo a ocupar un espacio en la televisión de 1 hora,
pero mi intención es no comunicar nada. Tenemos un problema grave con la comunicación, entre políticos y ciudadanos, porque voy a la televisión a que me hagan una entrevista a no comunicar, es la anticomunicación. Y eso explica, en buena medida, en buena parte, qué es lo que pasa cuando tú tienes un tío en la tele, o una tía, una hora hablando, y al final de la entrevista dices, ¿y qué ha dicho? Si no me he enterado. No te has enterado porque no ha dicho nada, porque venía a no soltar ningún titular, ¿no? La expresión, a ver si no rompo nada, a ver si no se me escapa nada. O sea, pensadlo, a ver si no se me escapa nada. A mí en fin, me desarmaba, ¿no? Porque aparte de que te complica mucho la entrevista, sabes que te estás enfrentando a alguien cuyo objetivo es no comunicar. Venga, y ahora empezamos el programa. Esto es complicado, ¿no? O sea, alguien que a cada pregunta te va a hacer la cobra, que va a intentar no responderte, que tienes que preguntar y repreguntar porque sabes que su intención es no responder, ¿no? Entonces, no es una anécdota divertida, pero sí es una anécdota por repetida, por habitual y por grave, porque me apetece compartir con vosotros, ¿no? Porque aquí en la facultad, desde luego, da para más de una reflexión.